Bueno, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a los asambleístas Eliseo Azuero. Corrijo, no es de la Izquierda Democrática ya, es independiente. También está Carlos Berman de Alianza País y que está en Unión... Unidad Primero. Y también a Fernando Burbano, que sigue siendo de Creo. Todavía no arrancan en la asamblea, ya hay cambios, pero bueno, eso es parte de la democracia, eso es parte de lo que arranca el día de hoy. Y quisiera conversar con ustedes. Les recuerdo que tienen 1 minuto cada uno para cada respuesta, así podremos pues dialogar mucho más ágilmente, y la media hora de este programa será pues dedicada a ustedes de analizar los diversos temas que le competirán a la Asamblea Nacional de aquí en adelante. Y mi primera pregunta es esa: ¿por dónde debe empezar la Asamblea Nacional? El país, en el país urgen cambios pues que no pueden esperar, y quisiera saber, de acuerdo al criterio de cada uno de ustedes, por dónde pueden empezar para ayudar al presidente Moreno a encaminar al país hacia los cambios que se necesitan para poder superar la crisis económica, la crisis política, etcétera. Quisiera empezar con Carlos. Muchas gracias. No es ningún cambio, somos producto de una alianza Unidad Primero, Movimiento País, que lo hemos hecho durante más de 10 años. Como fue nuestro pronunciamiento al inicio de nuestra gestión como vicepresidente de la Asamblea, hicimos un llamado público a la unidad de todos los sectores y actores políticos del país, porque creo que en eso coincidimos todos. El Ecuador es de los 16 millones de ecuatorianos, y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Y la mejor forma es buscar los consensos. Creo que hemos demostrado, las comisiones fueron conformada y con el apoyo de 130 asambleístas, 136 presentes. Eso demuestra que también dimos muestra, somos coherentes en todo lo que nosotros lo expresamos y lo ponemos en práctica. Y la mejor forma, reitero, es seguir trabajando en beneficio del Ecuador, y aprovecho para volver a hacer un llamado a todos los actores y sectores políticos para poner actitudes, sin renunciar a sus puntos de vista, sus ideologías, sus principios, sus conceptos, pero buscando siempre el mejoramiento de las condiciones del país. Fernando, ¿usted también siente ese ambiente de diálogo, que hay un cambio en la Asamblea Nacional? Sus coidearios de pues la Asamblea que acaba de terminar se quejaron todo el tiempo de que no se les dio apertura a la presentación de proyectos por parte de la oposición. Los pocos proyectos que pasaron realmente los califican casi que de milagro. ¿Pero usted siente que hay otro ambiente? Me parece importante que la nueva Asamblea se inaugure con un discurso distinto, con el discurso de dialogar, de abrir puentes para establecer una gobernabilidad. Pero hay que entender que este discurso no tiene que quedar en eso, en palabras, sino en acciones concretas. Entonces también tenemos que esperar esas primeras acciones. Una primera iniciativa es pasar de este modelo anterior en el cual había una intolerancia, mucha prepotencia, ausencia de diálogo, persecución política, poca libertad de expresión, ahora a una oferta de cambiar las cosas. Eso es positivo y lo saludamos. Nuestro rol como oposición tiene que construir ese llamado. Y para poderlo construir, nosotros decimos, vamos a hacer una oposición responsable, contribuyendo, siendo proactivos, pero a la vez fiscalizando de manera efectiva, eficiente, para que el gobierno también tenga la garantía de ser honesto si tiene fiscalizadores del otro lado. Ahora, la fiscalización siempre ha sido un punto de la polémica, porque pues en el pasado, de alguna manera, en algún momento se abusó de lo que es la fiscalización para hacer show mediático, para cortar cabezas de ministros y para de esa manera escalar en la política. Eliseo Azuero, ¿usted cree que realmente van a poder ser una oposición responsable, pero que a la vez va a haber el ambiente para poder hacer la fiscalización, que no puede dejar de ser, a pretexto de lo que sucedía en el pasado, la Asamblea Nacional? Bueno, primero, en el pasado sí se abusó, pero en los últimos 10 años se tapó la corrupción. Y estamos inundados de corrupción. Definitivamente, la metida de mano, la justicia, por parte del Ejecutivo, la no independencia de las funciones del Estado, el no cumplir el rol de los asambleístas, me refiero a la Asamblea Nacional, y hacer de la fiscalización un show y digamos, un espacio para permisividad que lamentablemente ha ocurrido. Vamos a ver, yo creo que Lenín Moreno tiene una oportunidad inédita. El cambio de estilo es vital. Ha extendido la mano. Aceptémosle, démosle el beneficio de la duda. Yo creo que no puede continuar. Es una muy mala señal decir de que se queda un 40% del gabinete
en este espacio que le corresponde al nuevo gobernante. Carlos, ese es un punto de polémica también en este momento. Ya se develaron, ya se confirmaron los nombres de quienes conformarán el nuevo gobierno y acompañarán a Lenín Moreno, por lo menos en esta primera etapa. Y hay un 40% de nombres repetidos, reciclados, de personas que han estado los últimos 10 años en el gobierno y que han ratificado o han avalado toda la política, las acciones, el estilo de Rafael Correa. Esa no es una muy buena señal de cambio, así es como se le está viendo en este momento, pero ¿qué nos puede decir usted? Mire, el Ecuador tiene que gobernar con los mejores hombres y mujeres, y creo que al haber escogido el presidente Lenín Moreno a sus colaboradores directos, tiene la potestad de hacerlo. Yo creo que desconocer todo lo que se ha hecho en el Ecuador realmente desdice de lo que buscamos nosotros. El mejoramiento de las condiciones de vida, la unidad, que lo pregonamos a veces y no lo ponemos en práctica. Él tiene todo el derecho a escoger los mejores hombres y mujeres para gobernar el país. Y reitero, creo que el gobierno que culmina hoy día del presidente Rafael Correa y del vicepresidente Jorge Glass, y los primeros años de Rafael Correa y Lenín Moreno, demuestra al Ecuador y al mundo entero los cambios. Nadie puede desconocer los cambios de hecho. Hoy día vemos un país totalmente diferente. Sí, pero también se tapó la corrupción, Carlos, y los actores que están en este momento jugaron un papel importante en ello. Si se quiere dar muestras de cambio, tampoco promovieron el diálogo, tampoco promovieron la libertad de expresión, se quedaron callados unos, otros tomaron acciones fuertes también de la mano del presidente Correa. No sé desde qué punto de vista, por lo menos nosotros queremos haber cumplido el rol. El diálogo hubo permanente. O el diálogo significa solamente aprobar lo que ellos dicen. El diálogo tiene que ser totalmente abierto. Eso es lo que yo pregunto, si el diálogo significa solamente aprobar lo que el gobierno dice. ¿Qué dice Fernando? Gracias. Bueno, yo pienso que la escena final del gobierno que termina hoy su periodo, terminar una sabatina rompiendo un diario es muy ejemplificador. Ahora el desafío no es romper diarios, es permitir que esto se exprese. Hay que leer más. El diálogo tiene que ir acompañado de una acción fundamental, que es escuchar. Si este gobierno comienza a escuchar a los ciudadanos, comienza a escuchar a la oposición y a reconocer a la oposición como tal, porque tanto el grupo del Liceo, como Creo, como el Partido Social Cristiano, representamos a 5 millones de ecuatorianos en esa asamblea. Y si se abren los espacios para escuchar, y si se comprende que no hay que gobernar solo con dogmatismos, sino pensar que hay un 50% de ecuatorianos que quieren más empleo, que quieren apertura económica, que quieren menos impuestos, que quieren más democracia, que quieren medios independientes, pienso que al gobierno le va a ir muy bien. No tiene que pensar que solo tiene que gobernar para un 50%, hay otro 50% que quiere un cambio distinto. Eliseo, en este momento que se necesitan cambios importantes en el país, una apertura al diálogo, la posibilidad de sentarse, escuchar, retomar, tomar del un lado y del otro, ¿se puede gobernar ideológicamente como se ha hecho hasta el momento en los últimos 10 años? Es decir, vivimos, por ejemplo, un momento económico para poder imponer decisiones que partan de la ideología. Con la filosofía del siglo XXI, no. El resultado es catastrófico en donde se lo ha implantado. Segundo, parecería que solo en Alianza País existen los mejores hombres, contrariando un poco lo que dice Carlos. Vean, señores, habemos 16 millones de ecuatorianos y no solo los únicos son los de Alianza País, los inteligentes, los brillantes, los que sacan 100 sobre 100. Esas cosas desdicen de lo que se quiere hacer. Hay un tiempo para todo y este tiempo es importante. Es decir, si Lenín Moreno no hace lo que tiene que hacer, en 6 meses tendremos una crisis política, social y económica, porque el Ecuador que heredamos no es el Ecuador de 10 años que tuvo mucho dinero para hacer un gasto. Solo le cuento cifras: 3.176 millones en el 2006 en el gasto público, 8.776 en el 2016, 3 veces más. Por 10 años son 50.000 millones que invertidos en la producción, este Ecuador tendría otro derrotero distinto al que actualmente heredamos. Carlos, un punto importante es que, un poco retomando lo que dice Eliseo, es como si solo los mejores hombres y mujeres están en Alianza País o entre los aliados de Alianza País y han estado gobernando en los últimos 10 años. Y mi pregunta puntual va, y ya las acciones que debe tomar la nueva Asamblea Nacional, es qué hacer con el famoso quinto poder, que ha sido un fracaso y una decepción este Consejo de Participación Ciudadana, que no ha logrado elegir a los mejores ecuatorianos, sino simplemente escoger entre los aliados del gobierno, entre quienes desean capaces de venderse y decir que sí a todo lo que se les propone.
Bueno, primeramente yo no he dicho que los mejores hombres están en Alianza País, partiendo de ese punto de vista. Yo he dicho que el presidente tiene el derecho de escoger los mejores hombres y mujeres del Ecuador para que acompañen en su gabinete. Pero ojalá lo hiciera. Bueno, ese es su punto de vista, con todo respeto. Usted también antes me interrumpió cuando yo estaba interviniendo. Mire, el país que hoy día nos encontramos es un país que apunta al desarrollo y al crecimiento. Mucho se habla del gasto público, pero no se dice que hay miles y miles más servidores públicos, más profesionales de salud, más profesores, más policías, más jueces. Eso no se dice. Eso no se llama gasto público, eso se llama haber invertido en mejorar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano. Hoy día, cuando nos acercamos a utilizar cualquier servicio, vemos con dignidad el registro civil, un sinnúmero de servicios que se ha dado. Entonces yo creo que tenemos que ser positivos siempre. Por lo menos nosotros siempre obramos de esa manera. Siempre positivo en beneficio del pueblo ecuatoriano. Dejar a un lado cualquier otra condición. Fernando, la pregunta era concreta. ¿Qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana, que realmente no ha sido el mejor ejemplo de democracia, ni tampoco el mejor ejemplo de representación de la ciudadanía, que esa era la idea, que por ejemplo para la elección de un fiscal, de un contralor, sean los representantes de los ciudadanos los que estén allí, elegidos por concurso, entre los mejores ecuatorianos? Pero pues ha decepcionado, ¿no? Hay distintas pruebas de esa decepción. Hay muchos temas en la nueva Constitución que fueron pensados de una manera, que fueron pensados y quizás existió mucha buena fe en diseñarla, esperando que aquellos que la van a implementar no iban a abusar. Terminamos con funciones del Estado manipuladas y prácticamente con un gobierno central cooptando todo. Realmente eso hay que corregir. Tenemos que ir hacia un Estado donde haya un equilibrio de poderes y funciones independientes. Particularmente pienso que hay que revisar la existencia de la función de control social y participación ciudadana. Me parece que eso hay que devolverle a la representación de los ciudadanos, que es la Asamblea Nacional. Efectivamente, como dice Eliseo, en el pasado hubieron algunos problemas justamente con las competencias que tenía el antiguo Congreso Nacional. Hoy tenemos que ir hacia un nuevo replanteamiento. Quizás hay que hacer algunas reformas para que la designación en la Asamblea tenga algunos parámetros que nos permita que los que sean elegidos, como los que tienen que hacer el control de las funciones públicas, tengan filtros y no estén a disposición y a merced de los partidos políticos. Ahora, eso es precisamente hacia allá mi pregunta, ¿no? Que lo que sucedía en el pasado era que finalmente las autoridades de control pues eran elegidas por los mismos partidos políticos, es decir, por los que tenían que ser controlados, y eso no garantizaba la independencia que esas personas necesitan para poder hacer su trabajo. Ahora, se creó este Consejo de Participación Ciudadana precisamente para sacar a los políticos de la elección de las autoridades de control, y ha sucedido lo mismo. Se dejaron invadir por los políticos, se dejaron politizar y no tomaron decisiones independientes. Ahora queremos... No hay una tercera vía, usted siempre ha hablado de esa tercera vía. ¿Cuál es esa tercera vía en este caso? Queremos autoridades independientes, lo cual hasta el final de este gobierno no se logró. Las nuevas autoridades no son independientes. Definitivamente no. Ha fracasado el quinto poder. Antes por lo menos habían 3 o 4 partidos que, obvio, estaban viendo qué hacía el otro. Hoy es un solo partido el que está cooptado en todos los espacios. La función judicial no funciona independiente, la fiscalía tampoco, la Contraloría mucho menos. Es decir, los poderes o las instancias de control han fracasado. Es decir, se nos engañó. Y para ello en este momento es importante una reforma profunda. Y hay que tomarle la palabra a Lenín Moreno en cuanto a que va a permitir la independencia de poderes, y hay que establecer un nuevo mecanismo, un mecanismo que no necesariamente esté ligado al partido de turno, sino a los ciudadanos que sí existen con demasiada probidad en este país para ejercer ese quinto poder si es que tuviera que continuar. De lo contrario, hay que preguntarle al pueblo si le interesa o no continuar con digamos, este espacio en donde se ha maquillado a las personas para que cumplan objetivos no necesariamente en favor de los ecuatorianos, sino en favor de una tesis y de un gobierno que ha dejado mucho que desear. Carlos, ha habido este análisis dentro de Alianza País y sus aliados en el sentido de que tiene que haber cambios
Y un cambio importante es aquí, es en el Consejo de Participación Ciudadana, en la posibilidad de realmente elegir autoridades independientes. Vemos, por ejemplo, que hay un fiscal que es el mejor amigo del presidente de la República, que ha estado acompañándolo en los últimos 10 años. Vemos un contralor que repite y repite y repite, que ya no garantiza que realmente esté tomando decisiones que puedan ser, o mejor dicho, que pueda refrescarse, que sea una entidad que pueda refrescarse. ¿Por qué no? ¿Por qué no se logró eso? Y por último, realmente poder elegir ecuatorianos que sí se presentaron a los concursos y que no tienen nada que ver ni con uno ni con otro. Mira lo que ocurrió también con el Consejo Nacional Electoral. O sea, ¿cómo puede ser posible que termine condecorado por el presidente de la República? El último resquicio de pensar que era independiente se acabó allí. Mire, el proceso selectivo que tuvo en las diferentes dignidades que hoy día ostentan, hubo un proceso donde la ciudadanía expresó: queremos regresar al viejo país. Cuando entre gallo y medianoche llegaban acuerdos y se nombraba a las autoridades de control. Hoy día hay un proceso selectivo, la ciudadanía tiene la posibilidad cierta de expresar su inconformidad y la hoja de vida debe ser de una persona intachable. ¿Cuál es el pecado de ser amigo del presidente o del funcionario de turno? Independiente. Lo independiente es la posición de uno, la forma de ser. Por eso digo, es la hoja de vida, es que hay que ser y parecer, Carlos, que uno debe tener la vida. Yo estoy de acuerdo, no solamente hay que ser, también hay que parecer. Por supuesto. Pero esa es la transparencia. ¿Dónde hay el peligro de que yo sea ser amigo? Eso no le quita. El peligro es en la práctica, pues en la práctica es que no hubo autoridades independientes y no generaron la confianza. Miren lo que hicieron con el Consejo Nacional Electoral, acabaron con la imagen de esa institución, que es tan importante para poder elegir, para poder llevar a la práctica la voluntad popular. Ese es su punto de vista, con todo respeto. Pero por eso hay dignidades hoy día electas. Tanto es así, el otro día tuve un debate con un adversario político, tanto es así que hubo fraude, que ellos ganaron las elecciones en su provincia. Entonces, ¿cómo es eso que hablan de fraude? No ha habido una sola demostración de que hubo fraude en el país. Y lo defiendo por mi provincia, donde mayoritariamente depositaron en las urnas, soberanamente, con coherencia, con lealtad. Y eso lo expresó el pueblo ecuatoriano. Pero nadie dice aquí que las funciones del Estado hoy día están gobernadas por la voluntad popular y soberana, no de ahora, de la coherencia del pueblo ecuatoriano durante estos últimos años. Y termina un presidente de la República con el más alto índice de popularidad en toda la historia, no solamente en el Ecuador, en la historia del mundo entero. Entonces ¿considera usted que no debe haber ningún cambio? Yo estoy hablando que hay que hacer cambio. Hay que hacer cambio a la ley, a mejorar siempre. Ninguna ley hecha en piedra. Todas tienen la posibilidad de ir mejorando en función a la experiencia vivida. Veamos dónde están realmente los problemas. Esa sería la forma positiva. Veamos dónde están los problemas para mejorar. A ver, vamos a aprovechar para hacer un corte comercial en este momento. Enseguida regresamos para hablar qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional para apoyar al presidente Lenín Moreno, al nuevo presidente Lenín Moreno, para poder mejorar la parte económica de nuestro país, que es quizá es el gran talón de Aquiles o el gran problema que le queda en este momento al presidente Lenín Moreno. Ya regresamos. Hoy se posiciona el presidente Lenín Moreno y es importante mirar, analizar cómo está el terreno político para poder empezar este nuevo gobierno. Y tengo aquí a 3 representantes de distintos grupos dentro de la Asamblea Nacional. Les preguntaba hace un momento que qué se podría hacer desde la Asamblea Nacional para apoyar al presidente Moreno en materia económica. ¿Qué cambios se deben hacer? Hay leyes que están pendientes, hay leyes que hay que reformar. ¿Por dónde empezar? Empiezo con Eliseo. Ley de plusvalía. ¿Qué se hace con ella? Sencillamente hay que reformarla. Es un mensaje muy claro de que definitivamente el sector inmobiliario se ha paralizado. Ahí hay muchas plazas de empleo. Segundo, una muy buena imagen sería vender los medios incautados, que han servido de una propaganda, un medio propagandístico permanente de 10 años. Eso sería ético. Tercero, ley de educación superior. Los jóvenes quieren una nueva normativa para poder escoger dónde y qué estudiar. Cuarto, para mí es vital, la ley de circunscripción territorial especial amazónica, que luego de 9 años nos quieren poner una ley con 3 páginas y eso no me va a decir a mí, Carlos Berman, que no es cierto. Nosotros tenemos el 70% de pobreza. La gente de la Amazonía ha sido estafada precisamente por chinos, por los que han construido las mega obras.
por la estatal petrolera Petroamazonas que aduce, no me han pagado y en consecuencia ustedes están quebrados. Bueno, ya se pusieron, ha puesto Eliseo 4 puntos en la posible nueva agenda de la Asamblea Nacional. Yo hablaba que nos enfoquemos en la parte económica, pero Fernando, no sé, desde la parte económica y de ahí no sé si tiene otras sugerencias para esa agenda. Bueno, me parece importante lo que dice Eliseo porque hay algunos mensajes que se dieron en campaña que como que fueron comunes, que deberíamos retomarlos y ponerlos como tema de discusión en la nueva Asamblea. Por ejemplo, la reforma a la ley de comunicación, que todos lo dijimos, de todos los sectores. Entonces, asumamos la tarea de discutirla y debatirla de frente de los ecuatorianos. Me parece importante que el presidente Moreno tome una iniciativa de hacer una reforma tributaria para bajar impuestos, para favorecer la inversión. ¿Sí? Hay que quitar este mecanismo de poner cargas impositivas a quienes generan empleo. No hay que cargarle más, hay que dejar que la gente genere más empleo y hay que establecer un paquete de estímulos para fomentar la producción, para fomentar especialmente al agro. Con mucho entusiasmo he visto yo ayer revisando las propuestas de mis dos compañeros de panel, que ambos están por los temas agropecuarios. Y creo que ese es un desafío, apoyar al agro, por ejemplo, que pudiera estar dentro de las prioridades de la agenda legislativa. Carlos, ¿qué hay que hacer en el tema de materia económica? Se propone, por ejemplo, una baja de impuestos, no seguir cargando más al sector productivo, pero desde la propuesta del presidente Lenín Moreno no se hablaba de ello. ¿Qué hacer? ¿Cómo llegar a un acuerdo? ¿Cómo llegar a un punto medio que pues pueda realmente tener un resultado positivo? Mire, el presidente Lenín Moreno ha hablado de crear un consejo consultivo donde esté la presencia del Ejecutivo como tal. Constitucionalmente todo lo que significa temas en materia económica tiene que provenir del Ejecutivo, que esté representado la Asamblea Nacional y que esté el sector productivo para hacer un amplio análisis del tema. Mire, mucho se habla de que este gobierno ha sido un gobierno totalmente impuestista. Yo le puedo demostrar que no es tanto así, porque ha habido también reformas que han mejorado las condiciones de vida y ha sido acuerdos entre el sector productivo y el sector ciudadano. Mire, yo toda mi vida he estado en el sector privado. Y yo le puedo demostrar con cifras, con números, que no ha habido un solo sector productivo que no haya crecido en los últimos años, como nunca en la historia creció. Y están dadas las cifras. En ese sentido, vamos a buscar que podamos sentarnos, dialogar para ver dónde ha habido los problemas, para buscar también las soluciones. Pero también recordemos que tenemos una economía dolarizada, por lo tanto tenemos que hacer un flujo cash, una balanza de pago. No podemos solamente empezar a importar y nos puede crear un problema dentro de la economía del país. Perdón, simplemente voy a hacer una repregunta y tiene 30 segundos para responder. Usted manifiesta que todos los sectores han crecido y es cierto, algunos sectores han crecido, pero no todos, por eso la balanza de pagos no ha logrado pues balancearse. Valga la redundancia, y tenemos en este momento, y allí va mi siguiente pregunta para los demás también, tanto no se ha hecho una dinámica sana que ahorita se va a bajar el IVA y se quitan las salvaguardias y otra vez estamos con el fantasma de que el dólar puede de alguna manera afectarse. Pero por sentido común, pues no tener moneda propia, tenemos que proteger la dolarización como ente. Pero ¿por qué no hubo ese apoyo al sector productivo pues para hacer una dinámica más sana en la producción nacional? El pueblo ecuatoriano sabe que hay 30.000 millones de dólares que salieron fuera del país, 30.000 millones, y muchísimos de esos salieron como fuga de capitales. ¿Y por qué? Porque hay que preguntarle al sector productivo por qué. Miren, nosotros hemos dado muestras. Porque no tienen confianza, pues es facilita la respuesta. Bueno, donde no hay confianza, se vuelan los dólares. Pero vivimos en el Ecuador producimos, reclamamos en el Ecuador y tenemos que ser coherentes en ese sentido. Reitero, yo estoy de acuerdo que tenemos que sentarnos a dialogar para revisar, pero con gran sentido patriótico, con responsabilidad. El presidente Moreno lo ha dicho y nosotros vamos a hacer que realmente se cumpla en función a lo que está previsto y sentarnos a dialogar para buscar el mejoramiento del país. Creo yo que el país tiene que seguir creciendo y en ese sentido vamos nosotros a colaborar desde la Asamblea Nacional. Y esa es precisamente la actitud que hay que tener para iniciar esta nueva etapa. Pero pregunto, si en este momento se van a dejar de recibir 1.300 y pico millones de dólares por cuestión de salvaguardias y 1.400 millones de dólares por cuestión de IVA, ¿cómo se va a reponer ese dinero? Pues ese dinero en este momento se necesita para que el Estado, para que el gobierno funcione. ¿Cómo bajan los impuestos y dejan de recibir impuestos? Es decir, ahí no vemos una fórmula de éxito por el momento. Así es, el gran desafío del gobierno es replantear su forma de manejar la deuda. Tiene que replantear el modelo de manejo económico. Vamos a seguir manejando un país
vía endeudamiento, vía más préstamos, o vamos a manejar un país con más inversión? Creo que es inevitable que el Ecuador se abra a la inversión extranjera. ¿Cómo atraerla si no hay seguridad jurídica? Mire lo que hace el presidente de la República saliente entre el campo minado que le deja a Lenín Moreno, está que decidió simplemente acabar con los acuerdos de inversión con 15 países. ¿Qué pueden pensar los inversionistas de esos 15 países? Yo no vuelvo más, pues. Precisamente es la tarea que hay que hacer. Me gustaría escucharle al presidente el día de mañana cuál es el Ecuador que recibe. El día de hoy. Eso es importante. Bueno, no sé si el día de hoy ya tenga los balances y esté totalmente enterado de lo que recibe, pero mañana, que ya lo sepa, que nos diga cuál es el Ecuador que recibe y que lo diga de manera transparente. ¿Cuánto debemos? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Y de dónde hay que sacar para cumplir con las obligaciones? Creo que eso nos va a dar una idea de que si él sigue y continúa, digamos, de alguna manera, no tapando, pero de alguna manera poniéndose en la misma línea del presidente saliente que dice que todo está bien. Si el presidente Moreno dice que todo está bien, pues creo que le puede mentir al Ecuador y eso sería grave de punto de partida. ¿Qué decisiones radicales hay que tomar en este momento para, por ejemplo, cuidar la dolarización? Primero eso, cuidar la dolarización para que no haya crisis social, económica y política. Renegociar la deuda externa, saber cuánto mismo estamos endeudados. Se habla de 46.000 millones de dólares. Deuda externa con China tan cara, a ver si a las multilaterales, eso es necesario, eso es importante. Y eso no se da con un riesgo país tan alto, no se da mucho menos con discursos que hacen más bien que la gente sienta que todavía el escenario no es favorable. Es decir, tiene un reto importante. Existen 32 ministerios. 32 ministerios y secretarías, es decir, hay que ver la calidad de gasto. Los ecuatorianos estamos esperanzados, no en vano. Yo al menos recibo 10, 15 llamadas diarias buscando cómo poder conseguir empleo de parte de personas que esperan que yo les ayude en algo de eso. Es decir, hay temas tan trascendentes, no más carga impositiva al sector productivo, permitir que las funciones del Estado funcionen de manera independiente para que exista el atractivo, para que se sienta. Y eso no es en 3 meses, no es en 2 días, es por lo menos en 6 u 8 meses. Y eso va por el cambio de estilo, no la confrontación, no la diatriba, no el insulto. Carlos, pongamos sobre la mesa, ¿qué cosas se sentarían a dialogar para cambiarlas? Bueno, todo lo que significa materia tributaria, que estamos hablando de temas económicos, revisar. Es decir, revisar lo que hay que revisar. Porque en el Ecuador tenemos que seguir contribuyendo al desarrollo del país. Mire, mucho se habla de la deuda, pero no se dice que la deuda contraída en el Ecuador es para inversión, a diferencia de años anteriores, que era deuda para pagar deuda privada. Esa es la gran diferencia. Es la calidad de la deuda. Pero con 32 ministerios, ¿usted cree que realmente hay una inversión de calidad? O sea, ha habido inversión, nadie lo niega, Carlos, pero también ha habido un gasto excesivo. Pues yo defiendo el tema del gasto como una forma, y lo he dicho, salud, educación. Eso es una parte, pero también hay exceso de funcionarios públicos, hay exceso de ministerios, hay exceso de instituciones, muchas hacen cosas, otras no hacen, siempre se pone de ejemplo a la del buen vivir, que bueno, ahora dice que la van a desaparecer. Mire, ese sí es una buena señal. Yo creo que todo tiene que ser de alguna manera revisado técnicamente. El presidente Moreno ha dicho, vamos a eliminar los ministerios que hay que eliminar, pero fue un proceso. El Estado ecuatoriano creció en función de los servicios y para tener un mejor control, ¿cierto?, hubo que crear ciertas dependencias. Hay que mirar si cumplieron el objetivo y si lo cumplieron. Punto aparte, se revisará. Lo he expresado, no es que estamos cerrados a la banda, si ha habido una total apertura. Son 2 estilos diferentes de gobernar, nadie puede discutir la forma que tiene el presidente Correa de atender los temas, como lo tiene también el presidente Maduro, como lo tenemos todos los ecuatorianos. En ese sentido vamos a seguir nosotros construyendo el país, hay que ser positivo. Reitero, siempre mi mensaje será en ese sentido. Y es importantísimo ese mensaje, lo tomo, lo destaco, porque esa debe ser la motivación y la intención que se debe tener de aquí en adelante en el campo de la política, es por lo menos la esperanza que todavía queda en los ecuatorianos. Quisiera cerrar esto precisamente en ese sentido, ¿no? Esta conversación
tan agradable que hemos tenido esta mañana. Y es, pues el presidente Moreno ha anunciado un cambio de estilo. Y yo sí creo que es importante hacer énfasis en ello, porque desde las altas autoridades, desde las altas cúpulas, es desde donde se da el ejemplo para el resto del país. Una de las peores herencias que desde mi punto de vista, por supuesto, deja en este momento el presidente Correa, es esta horrorosa división que hay, esta confrontación entre los mismos ecuatorianos, entre los que piensan de una manera y entre los que piensan de otra, entre los que se olvidaron que no todo es blanco y negro, mejor dicho, nada es blanco y negro. Siempre hay un punto medio al que tenemos que procurar llegar para poder llegar a acuerdos, para poder facilitar, salir de los extremos. ¿Cómo hacerlo y qué tan importante es? Me parece que el diálogo necesita saber escuchar, pero saber escuchar a quienes quieren pronunciarse. Por eso es importante que hoy o el día de mañana se haga una primera acción, indultar a todos los presos políticos. Hay que derogar ese decreto 016, hay que devolver la UNE, hay que devolver los fondos de cesantía, hay que dejar de perseguir a los comunicadores sociales que han tenido muchos que salir del país a causa de la persecución. Hay que permitir que los medios de comunicación abran los micrófonos a la ciudadanía, a los rectores de opinión pública. Creo que sí, la primera acción está encaminada a favorecer un clima de diálogo, se ha dado un gran paso. Y el segundo gran paso, la preocupación de los ciudadanos frente a la corrupción también tiene que absolverse. Hay que permitir que se visibilice la lista Odebrecht e ir hasta las últimas consecuencias, porque esa demostración de combatir frontalmente la corrupción es la señal quizás más positiva de un régimen que inicia. Bueno, y ahí está la expectativa, ¿no? Dicen que los primeros días de junio se conocerá en su totalidad la lista de Odebrecht, y así se espera que se transparente totalmente esta lista y que todos los que están allí pues paguen acorde a lo que las leyes ecuatorianas prevén. Eliseo. Mucho se dice que la lista de Odebrecht ya tiene también defensores en puestos claves. Ese es un rum generalizado. Yo creo que no solo se trata de un cambio de estilo, se trata de un cambio de modelo, en donde se imprima. El señor presidente es desde hoy el único que tiene que gobernar. No tiene que recibir ningún tipo de asesoría externa, mucho menos cuando la confrontación ha sido la tónica de 10 años. Mucho menos cuando se dice que ha salido 30.000 millones de dólares. No saca a la gente los 30.000 millones de dólares porque le da la gana. Siente que su patrimonio está en riesgo. Siente que su patrimonio no está lo suficientemente asegurado. Perfecto. Segundo, muchos de esos 30.000 millones de dólares son de aquellos nuevos ricos y hay que traer también esa plata. Señor Moreno, en eso nos vamos a encargar nosotros y tenga la certeza de que tiene amigos para el servicio en esa causa tan noble como es la de la fiscalización profunda con bisturí. Con Carlos Berman. Bueno, yo creo que es importante. Yo no diría solamente que se abra la lista desde cuando llegó Odebrecht al Ecuador, para demostrar, para transparentar realmente. Y lo hemos dicho públicamente, caiga quien caiga, vamos a buscar que sea transparente para tener la claridad. El presidente Moreno lo ha dicho, una de sus primeras leyes que va a mandar a la Asamblea es una ley anticorrupción, como una demostración de coherencia, porque mucho hablamos y no lo ponemos en práctica. Así que ese será nuestro norte, siempre pensar en beneficio de los 15 millones, de los 16 millones ecuatorianos. Muchísimas gracias a los tres por estar en esta mañana. Mucha suerte de aquí en adelante y pues mucha suerte también y bendiciones para este país. Hoy inicia una nueva era y todos estaremos pendientes de esta transición de gobierno y la posesión de Lenín Moreno en la presidencia de la República. Que tengan un buen día.